Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Recientemente, América Latina ha sido escenario de una intensa agenda de diálogos multilaterales. Diversos países de la región han sostenido intercambios sobre desarrollo regional, conectividad e integración económica, explorando de manera constante caminos de desarrollo independientes acordes con las realidades latinoamericanas. América Latina cuenta desde hace tiempo con importantes ventajas geográficas y un gran potencial de desarrollo. En este contexto, la integración regional y una cooperación pragmática cada vez más diversificada se están consolidando como motores fundamentales para impulsar un crecimiento económico sostenido y fortalecer la autonomía de la región. En el programa de hoy hemos conversado con expertos de distintos países latinoamericanos para conocer desde una perspectiva local cómo evoluciona este proceso desde el estado actual de la integración regional hasta el valor estratégico de las economías centroamericanas, así como las experiencias y perspectivas de la cooperación interregional basada en el beneficio mutuo. Analizaremos las nuevas tendencias de desarrollo latinoamericano e interpretaremos las oportunidades que ofrece la colaboración regional y la cooperación internacional. Para conocer mejor las ventajas geográficas y logísticas de Panamá, nuestra corresponsal en ese país entrevistó al señor Rodolfo Sabonge, experto panameño en logística y transporte marítimo y director general de la Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá. Veamos. Hola, bienvenidos a Diálogo. Sabemos que a lo largo del patrón de desarrollo de América Latina, especialmente Centroamérica, Panamá siempre ha desempeñado un papel clave gracias a su ubicación geográfica única y sus recursos centrales. Hoy mantenemos un diálogo con Rodolfo Sabonge, experto panameño en logística y transporte marítimo con más de 4 décadas de experiencia en el sector. Fue vicepresidente ejecutivo de Planificación y Desarrollo Comercial de la Autoridad del Canal de Panamá, secretario general de la Asociación de Estados del Caribe y actualmente está al frente de la Dirección General de Planificación Nacional del Ministerio de Economía y Finanzas para debatir el valor fundamental del Canal de Panamá, el potencial del desarrollo de la economía regional y los cambios prácticos en la cooperación transnacional que aportan al desarrollo local. Bienvenido, señor Sabonge. Muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, queremos hablar de que Panamá posee recursos estratégicos claves como el Canal de Panamá y los puertos. ¿Cuál es el papel central que juega Panamá en el panorama económico regional centroamericano y de toda América? Yo creo que primero hay que partir por hablar del contexto. Estamos viviendo un mundo muy diferente al que vivíamos hace 25 años cuando recibimos el canal. Nosotros jugamos un papel importante en el periodo de crecimiento de la globalización. Y ahora mismo lo que estamos viendo son tensiones geopolíticas que están modificando la globalización. No es la misma globalización que nosotros recibimos cuando estábamos en el canal. Cuando empezamos nosotros a ver el movimiento de carga de China hacia Estados Unidos y hacia el mundo entero. Entonces, esas tensiones geopolíticas son las que están afectando precisamente las cadenas de suministro, el cambio climático, que también tiene un efecto. O sea que el papel de Panamá, y esto es bien importante reconocerlo, que el papel de Panamá desde el punto de vista de geografía no es una ventaja absoluta, es una ventaja relativa que tiene mucho que ver con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. En el momento que estamos viviendo ahora mismo de transformación de la globalización, Panamá puede jugar un papel mucho más importante, porque más allá de ser un lugar de paso de carga, nosotros sí podemos empezar a jugar un papel como el conector de América, el integrador, el que facilitaría la integración del resto de América Latina. Porque parte de nuestro problema históricamente ha sido que hablamos mucho de integración, pero somos quizás la región menos integrada del mundo. Entonces, sí, vale la pena tener los activos estratégicos que has mencionado. El canal, los puertos, el hub aéreo, el aeropuerto, el hub hasta digital, podríamos decir. Tenemos la ventaja de tener una moneda como el dólar, que precisamente facilita mucho las transacciones y el comercio. Pero nosotros tenemos que redefinir nuestro rol de ser un mero lugar de paso
hacer un lugar en donde realmente se conecte y se integre y se facilite la conectividad del resto de América Latina. Fíjese, Panamá en los últimos años ha promovido continuamente la mejora portuaria, la construcción de mejor infraestructura, de un comercio logístico. En su opinión, ¿qué importancia tienen estos proyectos de infraestructura para la soberanía nacional y la autonomía económica de Panamá? Definitivamente que tiene importancia, pero ahí es donde quiero llevar al contexto. En su momento, Panamá, pues sí, es un lugar de tránsito, un lugar de transbordo, un lugar en donde se dan los cambios de rutas, ¿verdad? El concepto de aéreo de copa es el mismo que tenemos en el mundo marítimo. Es un lugar en donde llega la carga y se va. Nosotros necesitamos cambiar ese rol, de ser un lugar en donde solamente llega la carga y se va, a un lugar donde se genera carga, en donde nosotros tengamos carga propia que importar y que exportar, ¿verdad? Desde ese punto de vista, ese es un cambio radical. Pero también tiene que hacerse en función del resto de la región. O sea, la región para integrarla lo que necesita es conectividad. Y eso es algo que quizás mucha gente no tiene muy claro. O sea, no es nada más decir Panamá es el país más conectado, pero tenemos nosotros que buscar una mejor conexión con el resto de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué? Y me refiero específicamente a América Latina y el Caribe. Porque dentro de esa nueva globalización que se está dando, nosotros somos una región poderosísima en cuanto a recursos, en cuanto a capacidad productiva y en cuanto a todo lo que tenemos desde el punto de vista de competencias a nivel de comercio y a nivel de productividad. Entonces tenemos que buscar esa integración, pero no es una integración política que esa casi que es imposible de lograr. Es una integración, como usted bien lo ha dicho, práctica. Una integración que vaya a parte funcional, en donde nosotros busquemos atravesar las barreras burocráticas que tenemos por razón de que tenemos países diferentes y a través de la digitalización, entonces hacer que la carga fluya y que tengamos nosotros esas barreras, eliminar esas barreras que tenemos entre los países. Hablando de conectividad y de cooperación y observando el entorno de cooperación externa de Centroamérica, ¿qué limitaciones objetivas y qué desafíos prácticos existen entre los países de la región para que esta cooperación económica y transfronteriza funcione y atraigan la inversión externa? Bueno, la barrera principal es precisamente que tenemos regímenes diferentes, tenemos procesos diferentes, tenemos burocracia asociada a esos procesos y que definitivamente eso genera lo que se llama fricción. Esa fricción en las cadenas de suministros regionales son las que tenemos que eliminar. El momento está aquí porque la tecnología lo permite. O sea, el blockchain y también, ¿verdad? Nosotros a través de un proceso digital eliminamos muchas de estas barreras, especialmente en el área transfronteriza, en el tema de aduanas, en el tema fitosanitario, en todas aquellas cosas que se transforman en barreras no arancelarias y que al final de cuentas hacen que los costos logísticos sean más altos y que a su vez también los tiempos en que se mueve la carga entre un país y otro. Nosotros tenemos aquí en Centroamérica nada más, tenemos 5 o 6 fronteras. ¿De qué estamos hablando? O sea, cada vez que un camión viene y atraviesa una frontera prácticamente pierde un día. Entonces eso tenemos que resolverlo desde el punto de vista terrestre, pero también tenemos que resolverlo desde el punto de vista marítimo y desde el punto de vista aéreo, porque los procesos son los mismos. Y en el tema marítimo en particular, nosotros estamos condicionados a lo que el mercado nos ofrezca. Tenemos que tomar eso muy en serio. En otras palabras, es la línea naviera la que determina a qué puerto llega. Es la línea naviera la que determina el flete que va a cobrar. Nosotros somos países que dependemos entonces de las líneas navieras y lo que la línea naviera quiera hacer en nuestros países. Nosotros tenemos que buscar la forma de evitar eso. Porque juntos, como una región tan grande y tan poderosa desde el punto de vista del comercio exterior, prácticamente debíamos de ser nosotros los dueños de la carga, los que dominemos qué es lo que se mueve y cómo se mueve y a qué precio se mueve. Fíjese, en los últimos años los países de Centroamérica han promovido continuamente el desarrollo coordinado regional. ¿Cómo ve usted o cómo debería verse objetivamente el estado actual de esa tendencia a la integración regional de Centroamérica? Pero es que han sido fallidos esos esfuerzos.
Aquí tenemos un sistema de integración centroamericano que es SICA. Nosotros tenemos ahora mismo ya prácticamente casi 3 años de que SICA no tiene un secretario general. Y no tiene un secretario general porque los países en efecto no se ponen de acuerdo. Pero ese es el mecanismo que diseñó Centroamérica para integración. Lo mismo existe en otros mecanismos de integración de Sudamérica. ALADI, Mercosur, CAN, cada uno de estos mecanismos, CELA, la propia Asociación de Estados del Caribe, de la cual fui secretario general, cada uno de estos mecanismos busca la integración. Pero al final del día siempre encontramos que lo que evita que esa integración se dé son las diferencias políticas o ideológicas que existen. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que romper esa barrera y decir, mira, vamos a ser prácticos. ¿Dónde es que podemos nosotros lograr una integración? ¿En qué temas específicos y trabajar en esos temas? Conectividad aérea, conectividad marítima, temas de aduana, temas de inmigración, temas de procesos específicos que podamos nosotros digitalizar y enfocarnos en eso. No enredarnos en si estamos nosotros tratando de hacer un bloque que sea hegemónico desde el punto de vista político. Eso nunca se va a dar. Entonces tenemos que irnos a lo práctico. Y para poder irnos a lo práctico, esos acuerdos y esos convenios tienen que ser enfocados en esas áreas que se pueden. Desde que China estableció relaciones de cooperación con varios países de Centroamérica, ha ampliado su cooperación con esos países a través de inversiones y de proyectos de infraestructura, programas de desarrollo que van ayudando a cada país. ¿Qué impactos tangibles ha observado usted en términos de comercio, empleo y conectividad regional como parte de la contribución de estas relaciones con China para fortalecer el papel estratégico de Panamá en la economía regional? Bueno, yo he visto que la banca multilateral está haciendo esfuerzos muy concretos en eliminar muchas de estas barreras. El BID, CAF en particular lo está haciendo a través de su membresía, el BID también a través en Centroamérica está el BCIE. Esta banca multilateral juega un papel muy importante porque precisamente es a través de esos estudios y esos proyectos de infraestructura. Existe ahora mismo, por ejemplo, el proyecto transfronterizo de eliminar las barreras a nivel de temas de aduana. Sé que Costa Rica ha avanzado mucho, nosotros estamos haciendo nuestra parte, pero esos son proyectos de mediano y largo plazo. Tenemos que pisar el acelerador, porque precisamente nosotros y la banca multilateral ahora se ha puesto como meta lograr esa integración que, y reitero algo que acabo de decir, no puede dejarse solo en la parte de procesos. Aquí hay algo físico, conectividad física que tiene que darse. La conectividad física tiene implicaciones en temas como transporte, carreteras, ferrocarriles, servicios marítimos. O sea, y hay algo novedoso que yo he sugerido desde que yo estaba en la Asociación de Estados del Caribe. Y es que el concepto de APPs, de asociaciones público-privadas, debe de utilizarse más en este tipo de cosas, porque el sector privado es el que está llamado en este caso, a aportar de lo que son expertos, que es en eficiencia, en operación, en inversión. Y el sector gubernamental pues debe de ser el regulador, el que hace su parte de fiscalización de que las contrataciones se hagan de la mejor manera. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros tenemos ahora que pensar en un tema que yo he traído a colación. Asociaciones público-privadas para la creación de servicios de transporte. Fíjense, no de infraestructura nada más, de servicios de transporte. Un servicio de transporte que entre los diferentes países se establezca para mejorar la conectividad física y no depender exclusivamente del mercado. Hablando de esta conectividad y en un contexto de reconfiguración de cadenas globales de suministro, ¿qué oportunidades tiene Panamá para atraer nuevas inversiones y consolidarse como un centro estratégico para el comercio entre Asia y América Latina? Bueno, es que precisamente lo que ya había mencionado yo, que nosotros sí tenemos a través de ser un lugar de paso, es esa conectividad. Lo que nosotros ahora tenemos es que asegurarnos de que esa conectividad es extendida a todos los países de América Latina y el Caribe. Eso se está tratando de hacer, el presidente Mulino lo ha tratado de hacer a través de las relaciones con Mercosur
y de algunos otros viajes que ha hecho. Yo creo que esa labor está ahí y ese enfoque es el adecuado. Nosotros podemos jugar un papel de integración. ¿Qué mejor momento que este? Estamos nosotros próximos a celebrar el aniversario del Congreso Anfictiónico de Bolívar. Precisamente es el rol que en su momento Bolívar nos dio a nosotros y nosotros podemos ahora aprovechar las circunstancias y el contexto actual para poder realmente llevarlo adelante. Frente a desafíos como el cambio climático, usted habló de la transformación digital, las tensiones geopolíticas globales que hay, ¿qué estrategias debería adoptar Panamá para mantener y fortalecer su relevancia como un centro logístico internacional? Que actualmente El cambio climático hay que verlo dentro también de un contexto. Uno, que es el tema de mitigación, el otro que es el tema de adaptación y el tema de transición energética. Cada uno de estos elementos a Panamá le ofrece una gran oportunidad. Nosotros nos hemos promovido como un país carbono neutral, en el sentido de que nosotros lo que generamos, nosotros aseguramos que nosotros mismos lo eliminamos. Desde ese punto de vista ya es un avance. Pero además de eso, en la transformación energética no solamente se está dando a nivel de la energía, sino también de los combustibles. Entonces, Panamá tiene una gran oportunidad, así como es un centro de acopio de carga, también puede ser un centro de acopio de combustibles, de los nuevos combustibles que van a utilizarse, los combustibles más limpios. Porque la industria marítima se ha reconocido que es una de las industrias que más contamina. Entonces, es una de las industrias que está bajo más presión para descarbonizarse. Pero la descarbonización de la industria marítima se da a través de combustibles más limpios. Eso quiere decir que aquí va a haber un cambio en los combustibles que van a utilizar los buques que pasan por aquí. Nosotros tenemos una gran oportunidad de ser centro de acopio de esos nuevos combustibles. Y desde ese punto de vista, yo sí creo que también le beneficiaría a toda la región. Gracias a recursos estratégicos como el canal y sus puertos, Panamá no solo ha configurado su propio modelo de desarrollo económico, sino que también ha desempeñado un papel clave en el comercio, la logística y la cooperación industrial de Centroamérica y de toda América Latina. La experiencia centroamericana refleja además un proceso más amplio, la búsqueda de un desarrollo autónomo y de una mayor cooperación entre los países de la región. En el conjunto de América Latina, la integración regional se ha consolidado como una estrategia fundamental para fortalecer el consenso en torno al desarrollo, aprovechar las ventajas complementarias de cada país y mejorar la competitividad de la región en el escenario internacional. A continuación, establecemos una conexión en línea con el señor Sebastián Schultz, sociólogo e investigador del Centro de Estudios Chinos de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, para analizar el estado actual de la integración regional en América Latina, los desafíos que enfrenta este proceso y las perspectivas de desarrollo que ofrece una mayor solidaridad y cooperación entre los países latinoamericanos. Señor Schultz, bienvenido a nuestro programa. Desde principios de este año, muchos países latinoamericanos han participado frecuentemente en diálogos regionales bilaterales y multilaterales. En su opinión, ¿cuál es la demanda central y el mayor objetivo de los países latinoamericanos para avanzar en la integración regional? Los países latinoamericanos y caribeños cuentan con una historia común, tradiciones culturales en general comunes, en general una lengua común, y a su vez cuenta con desafíos comunes que hacen a pertenecer a el llamado sur global, desafíos en materia de industrialización, en materia de mejoramiento de la calidad de vida de sus poblaciones, en materia de infraestructura. Y la integración regional ha sido un objetivo central de estos países desde las independencias de los mismos. Es una demanda que todavía se sostiene y que se sustenta en una mirada
acerca de que solo mediante el impulso de mecanismos de integración regional es que se podrá avanzar en el aumento de las capacidades materiales y de las condiciones para que aquellos países puedan resolver algunos de los problemas más importantes que sufren sus poblaciones en materia de salud, en materia energética, en materia de conectividad, en materia de comercio internacional. Y creo que en ese marco la región ha hecho grandes esfuerzos por construir diálogos regionales, tanto bilaterales como multilaterales, espacios de coordinación regional para avanzar en un fortalecimiento de esa integración que permita que los países puedan fortalecer estas capacidades para mejorar las condiciones de vida de sus poblaciones. En los últimos años, los países latinoamericanos han hecho cada vez más hincapié en el desarrollo autónomo. ¿Cuál cree que es el mayor desafío interno que enfrenta actualmente la integración latinoamericana? Ya desde hace varios años, los países latinoamericanos y caribeños han entendido que deben impulsar estrategias de desarrollo que les permitan no depender estructuralmente de potencias extranjeras, sin negar la necesidad de impulsar la apertura económica y el fortalecimiento del comercio con otras regiones. Es fundamental impulsar el desarrollo en materia científico, tecnológica, industrial. Ya desde el siglo XX, distintos países de la región han iniciado procesos de industrialización por sustitución de importaciones que han sido claves para aumentar el PBI de los países, como así también aumentar el salario de sus trabajadores. Creo que el mayor desafío que quizás pueda enfrentar hoy la región tenga que ver justamente con el agregado de valor de sus industrias, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y creo que eso es un desafío importante en lo que hace a los mecanismos de integración regional, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la CELAC, el impulso de espacios de aprendizaje mutuo en relación a ciencia y tecnología, así como también el diálogo estos espacios de integración regional puedan tener con otros países, como por ejemplo del BRICS, en donde distintos países de la región se han nutrido de los desarrollos y los aprendizajes de otros países para poder ampliar sus capacidades en este sentido. Y según sus observaciones, ¿cuánto impacto tienen los factores geopolíticos externos en que los países latinoamericanos formulen de forma independiente políticas de desarrollo y lleven a cabo cooperación extranjera? Los factores geopolíticos son clave hoy más que nunca, porque si uno revisa la estrategia de seguridad nacional que han publicado los Estados Unidos en noviembre de 2025, señala allí explícitamente la decisión de profundizar su influencia sobre la región latinoamericana y caribeña, considerada desde 1833 con la doctrina Monroe como su patio trasero, ¿no? Ahora se habla de un corolario Trump de la doctrina Monroe, en donde, entre otras cuestiones, habla de un alineamiento incondicional que deben seguir los países de la región a las directrices de los Estados Unidos. Creo que vivimos en un mundo turbulento, un mundo cargado de tensiones que afectan indudablemente la capacidad de los países latinoamericanos y caribeños de impulsar políticas de desarrollo autónomas, porque estas nuevas doctrinas de política exterior norteamericana buscan frenar la cooperación extranjera, sobre todo con otros países del sur global, que ha sido muy beneficiosa para muchos de los países de la región, que ha redituado, por ejemplo, en la construcción de puertos, aeropuertos, vías ferroviarias, incluso de infraestructura de educación, de infraestructura de salud, y lo que está buscando el gobierno de los Estados Unidos es que los países cesen con estos formatos de cooperación, y eso sin dudas tiene impacto en la capacidad de desarrollo de los países de la región, teniendo en cuenta también otros factores que también son geopolíticos, como por ejemplo la persistencia de la deuda externa,
las exigencias de ajuste de las políticas económicas por parte de organismos tradicionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que repercuten en la inestabilidad de las economías latinoamericanas y el estancamiento económico que sufren muchas de ellas. Y en los ámbitos del comercio, la infraestructura y el sustento de la población, la cooperación China-América Latina se ha cultivado profundamente durante muchos años. ¿Cuál cree que es la característica más alineada de la cooperación China-América Latina con las necesidades de desarrollo de los países latinoamericanos? ¿Qué nuevas direcciones se pueden profundizar? En los últimos años, la cooperación multidimensional de China con América Latina ha sido clave para el desarrollo económico de los países de la región. Creo que desde 2018, donde Xi Jinping afirmó que América Latina y el Caribe es una extensión natural de la iniciativa de la Franja y la Ruta, 22 países de la región se han adherido a la iniciativa. Lo que ha profundizado tanto el comercio como la construcción de grandes proyectos de infraestructura, como por ejemplo infraestructura de telecomunicaciones de 5G, grandes represas hidroeléctricas, a su vez también la profundización de la transición energética en los países de la región a partir de la provisión de financiamiento para la construcción de parques solares, parques eólicos, entre otros formatos de cooperación que hacen, por ejemplo, a la modernización de la infraestructura ferroviaria y de la construcción, por ejemplo, de carreteras que promueven la conectividad regional. Estas inversiones que los países de la región no hubiesen podido tener sin el acompañamiento de la República Popular China ha sido clave para mejorar las economías, para dinamizar el comercio tanto internacional como el comercio regional. Y son una de las razones fundamentales que explican el crecimiento económico que han tenido muchos países de la región. Creo que esta cooperación con China, que quizás a diferencia de otros formatos de cooperación norte-sur que han sido tradicionales en la región, son cooperaciones que se realizan sin ningún tipo de condicionamientos o de exigencias, sin ningún tipo de injerencias en asuntos internos de los estados, digamos, como proclama los principios de coexistencia pacífica celebrados en Bandung, son la muestra de que es posible construir un nuevo tipo de relaciones internacionales basado en las relaciones no solo de igualdad, sino también de beneficio mutuo. Y creo que estas son características centrales de la cooperación entre China y América Latina que han ayudado a el desarrollo de los países latinoamericanos. Creo que frente a los desafíos que enfrentan muchos de los países de la región, que tienen que ver con la persistencia de la pobreza, por ejemplo, y la desigualdad, creo que es fundamental impulsar formatos de cooperación que tengan que ver con el alivio de la pobreza, el hecho de aprender de las experiencias chinas en este sentido para poder generar políticas públicas que aporten a la erradicación de la pobreza, así como también otro tipo de formatos de cooperación que tengan que ver con el aprendizaje mutuo en materia de ciencia y tecnología. Es un elemento central que deben desarrollar los países de la región. Esta transferencia tecnológica que pueden realizar tanto empresas como el Estado chino van a ser fundamentales para que los países de la región puedan tener mayores capacidades en materia económica y social y aportar más dinamismo a esta transición que está atravesando el orden internacional hacia un mundo más multipolar. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado, señor Schultz, por su análisis. Ha sido un placer. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.